Bienvenidos a esta nueva clase filmada de la semana correspondiente a la unidad 2, clase donde nos concentraremos totalmente sobre Vallon, Henri Vallon. Podríamos decir que de todo lo que vamos a ver es el autor más importante en esta unidad. Ya lo hemos ido mencionando en otras clases, como él toma tanto de Piaget como de Vygotsky, como de Freud, junta prácticamente todas las variables. Eh, Ustedes tienen un texto que tiene bastantes páginas, que es La evolución psicológica del niño, texto fundamental para esta unidad, fundamental. Hay que priorizar a Vallon. Y primero, a modo de introducción, le voy a brindar algunas preguntas que me parece que son orientadoras para cuando tengan que leer el texto de Vallon. Por ejemplo, ¿cómo describe él la relación entre las edades sucesivas de la infancia y el desarrollo psíquico del niño? Después también habría que preguntarse, para irse contestando en el texto, cuál es la importancia de considerar las emociones, la afectividad, en el proceso de formación de la persona, según Wallon. ¿Cómo influyen las interacciones del niño con su entorno en la construcción de la identidad, en la formación de su conciencia? ¿Qué diferencias destaca Wallon entre la concepción de las etapas de desarrollo como transiciones insensibles, podríamos decir, y como momentos de mutaciones psíquicas? Otras preguntas que nos podemos hacer son: ¿cómo se relaciona el conocimiento con las experiencias sensoriales, emocionales y sociales en el desarrollo infantil, según este autor, por supuesto? ¿Qué papel juegan las actividades del niño en su evolución mental, en la construcción de la identidad? ¿Cómo describe Vallon la evolución de las funciones nerviosas y su relación con el crecimiento psíquico del niño? ¿Por qué Wallon considera que el conocimiento debe ser entendido, podríamos decir así, en un contexto integral que incluye aspectos emocionales, aspectos afectivos, aspectos motivacionales? ¿Cómo se relacionan las actividades técnicas e intelectuales que va haciendo el niño en el desarrollo de su lenguaje, de su comprensión del mundo que le rodea? ¿Qué consejos podríamos dar a, a- a otros que se van a acercar a leer a Vallon para comprender mejor esa evolución psicológica del niño, ¿no? Bueno, el contexto, entendamos el contexto que rodea la escritura de este texto, se enmarca, bueno, propiamente estamos en el ámbito de la psicología evolutiva de la niñez, ¿cierto? Se enmarca en el ámbito de la psicología infantil, del estudio del desarrollo psicológico de los niños. Wallon, ya lo hemos dicho, es un destacado psicólogo, psiquiatra infantil que dedicó gran parte de su carrera a investigar, a comprender la psique infantil, así como a promover una educación más adaptada a las necesidades de los niños. Acá nace quizás eh, el leitmotiv de todo su trabajo. En la época en la que él desarrolló su obra, la psicología del niño estaba adquiriendo cada vez una importancia más creciente, una influencia significativa en el campo de la psicología, y se buscaba comprender de manera más profunda, más precisa, cómo se desarrolla la mente de los niños, cómo adquieren habilidades, conocimientos, emociones, cómo se forma la identidad a lo largo de las diferentes etapas de la infancia, ¿no? Y Vallon se destacó justamente por su enfoque en la importancia de considerar las emociones, las interacciones sociales y en el desarrollo psicológico del niño, ¿no? Rompiendo con enfoques muy tradicionales que se centraban únicamente
En aspectos cognitivos, tengamos en cuenta a Piaget, que es un contemporáneo de él. Digamos, Piaget va a tener una vida más extensa, va a lograr escribir más cosas que Vallón. Y también en un entorno donde no solamente el cognitivo, el aspecto cognitivo era importante, sino el conductismo. Estaba toda la influencia, el arrastre conductista, ¿no? Entonces, su obra representó una contribución muy significativa a la psicología infantil al plantear un enfoque integral, un enfoque holístico del desarrollo psíquico de los niños. Por lo tanto, el contexto que rodea esta escritura refleja justamente un momento de creciente interés, avances en la comprensión del desarrollo psicológico infantil, así como el hecho también de aceptar enfoques cada vez más complejos, más multidisciplinarios, ¿m? Que son los que actualmente están más en vigencia. Bueno, ¿en qué puede ser importante detenerse en este texto, aparte de todo lo que voy enunciando, ¿cierto? Pero así, detenerse, por ejemplo, hay que detenerse en aspectos claves para comprender a fondo su contenido y sacar el máximo provecho de su enseñanza. Algunos puntos importantes que me parece que es necesario detenerse es, bueno, el desarrollo psicológico infantil. Vallón aborda en detalle la evolución de la psique del niño a lo largo de las diferentes etapas de la vida. Es fundamental comprender cómo se desarrollan las funciones cognitivas, emocionales, motoras en cada etapa y cómo se van interrelacionando. Con Vallón nos vamos a extender un poquitito más en los años, digamos, de lo que en principio está planteado en la unidad 2 para completar el trabajo de Vallón, ¿no? Pero después en la próxima unidad, donde tenemos 2 semanas que trabajamos con específicamente las perspectivas cognitivistas, constructivistas, ¿cierto? Como son Piaget y Vygotsky. Ahí sí vamos a volver a retomar digamos, desde los 2 o 3 años, pero ya más la parte cognitiva, porque la parte de afectividad, de emociones, la vamos a trabajar en la unidad 2, ¿no? Wallon destaca la importancia de las emociones en la afectividad y desarrollo del niño. Ese es un punto clave, ¿no? O sea, hay que detenerse ahí cómo las emociones van a influir en el comportamiento, en la construcción de la identidad del niño. Entonces, y después, por supuesto, el entorno es fundamental para Wallon, la influencia del entorno, analizar cómo las interacciones del niño con su entorno influyen en su desarrollo psicológico, la formación de su personalidad, ¿no? Esto es crucial para comprender la perspectiva de Vallón. Después, por ejemplo, cuando lleguen a la parte de las funciones nerviosas y motoras, lo van a encontrar a lo largo de todo el libro, pero cuando Vallón se detiene en eso, ahí es importante destacar, tratar de entender la relación entre el desarrollo de las funciones nerviosas y motoras con el crecimiento psíquico del niño. Esto para captar, ¿no? la visión sobre la evolución psicológica. Hay algunas cuestiones que uno, digamos así como pequeños puntos que podría prestar atención. Por ejemplo, identidad y conciencia, ¿no? Reflexionar cómo se forma la identidad del niño, cómo adquiere conciencia de sí mismo, de su relación con los demás. Todo esto es un aspecto central en esta obra. Después, la complejidad psicológica. Reconocer la complejidad de la psique infantil, cómo se forma a partir de la interacción de múltiples factores, es esencial para comprender la visión integral de Vallón sobre el desarrollo psicológico del niño, ¿no? Y al detenerse en estos aspectos clave y reflexionar sobre su significado en el contexto de la obra de Vallón, se podrá obtener una comprensión más profunda, más enriquecedora de la evolución psicológica del niño, ¿no? Según su enfoque psicogenético. Bueno, ahora voy a hacer un desarrollo mucho más amplio, más contextual, que contiene toda la historia también,
la vida de él, porque esto es importante para entender la obra de Balón, ¿no? En esto, sobre todo, me apoyo en una conferencista que es Verónica Roba, que es una docente cordobesa que se especializa mucho en psicomotricidad. Hay que entender los psicomotricistas o aquellos psicólogos, licenciados en educación especial, gente que trabaja en rehabilitación pediátrica, así lo maneja Wallon. ¿Por qué? Es, es de alguna forma el autor que mejor nos permite entender esa confluencia, ¿cierto?, entre digamos, entre los distintos aspectos que van generando la evolución psicológica del niño, su desarrollo. Wallon nació en 1979 en Francia, justamente 100 años después del surgimiento de la psicología en carácter científico, podríamos decir. Hay que destacarlo porque así uno inclusive entiende mejor que fue hijo de una familia con trayectoria académica y de militancia socialista, política, digamos, gente que militaba mucho, ¿no? Entonces su formación de inicio ya se ve atravesada por estas condiciones familiares. De hecho, él empieza a estudiar filosofía, no podría ser de otra manera que no entrara dentro de las ciencias sociales y humanidades, ¿no? Y posteriormente estudia medicina, justamente, y a partir de ese conocimiento de la filosofía y de la medicina es que va a entrar al campo de la psicología allá entre, digamos, más o menos 1900, prácticamente toda su producción teórica inclusive va a estar atravesada por las dos guerras mundiales. Durante la Primera Guerra Mundial es convocado a ser médico de campaña, es médico de campaña por 5 años, eso es 1919 aproximadamente. Ese trabajo como médico de campaña, lejos de alejarlo de la preocupación sobre la psicología del niño, muy por el contrario, lo acerca porque estaba preocupado por la génesis de la conciencia, claro. La persona que vive de algún modo fuertemente la guerra y tiene todo planteos este, existenciales importantes, termina en esta cuestión. ¿Cómo es que llegamos a esto? ¿No? Entonces, él no va a entrar en esta especulación filosófica que yo estoy haciendo, sino que él va a tratar de entender la psicología del niño, ¿no? Pero estos hechos son muy marcantes, porque él estaba preocupado por la génesis de la conciencia del hombre, ¿no? Entonces piensa que para llegar a comprender al hombre es importante pensar cómo construye esto el niño. Y en este momento ustedes no saben si le estoy hablando de Piaget o de Wallon. Fíjense, los dos caminos, los dos procesos del mismo modo, es decir, había un objetivo allá que era llegar a entender esa construcción de la psiquis, pero no vamos al adulto, empecemos por el niño, o sea, viéndolo al niño, ¿no? Y es por esto que se interesa en la psicología evolutiva, o sea, él sigue participando activo y políticamente del socialismo, él tiene tres grandes intereses. Él es un gran investigador, por más que justamente es una de las cosas que más le critican porque sus criterios de investigación, su metodología de investigación, claro, en pleno auge conductista, dejaban mucho que desear, ¿no? En ese aspecto tenía más asidero epistemológico la clínica, la observación clínica que hacía Piaget con sus hijos, ¿no? Les decía, se dedicó a la investigación, se dedicó a la enseñanza, se dedicó a la militancia política, ¿no? Dentro de la misma investigación, allá en el año 1922, crea en Francia el Laboratorio de Psicología del Niño, donde empieza a hacer estudios clínicos que le permiten en 1925 hacer su primera tesis sobre los niños, el enfant turbulent, el niño turbulento, ¿no? Existe el libro, o quizás en la web lo pueden encontrar,
es el primer trabajo de Wallon, a nivel de libro, porque él en realidad, él escribió mucho más artículos que libros, dio más conferencias que libros, y entonces eso después se fue recabando, retomando, pero no es un escritor de libros como lo es Piaget, ¿no? Bueno, en el texto este sobre el niño turbulento, él trabaja con métodos comparativos. Está todavía la influencia de Binet, ¿no? Wallon también tiene toda la influencia darwiniana, pero la influencia de Binet, que hace la comparación entre niños con dificultades y niños sin dificultades. Bueno, este laboratorio se oficializa en 1927 y sigue funcionando, podríamos decir, hasta la muerte de Wallon prácticamente. Él hizo muchos trabajos de investigación, inclusive sin entrar en el sistema universitario. Bueno, algo que por ahí en Europa sí se podía, pero bueno, sabemos que normalmente la investigación está muy atada al ámbito universitario, ¿no? Y a partir de 1937 empieza a dar clase también en el Collège de Francia, en la cátedra de Psicología y Educación Infantil. Los nazis invaden Francia y bueno, entonces tiene que dejar la cátedra, sus trabajos de algún modo son prohibidos, porque era evidente su militancia, su afinidad. Eh, Menos mal que no pasó a mayores, que no terminaron con su vida, ¿no? Pero bueno, ahí prácticamente gran parte de las obras, los artículos son quemados, perdidos, bueno, algunos se recuperan, no se difunden porque el nazismo no le da espacio por las actividades políticas que él tenía, ¿no? Por poco tiempo, digamos, después ya le llega el momento de jubilarse. Bueno, él sigue trabajando igual, sigue pensando en la ciencia, en la investigación, en sus estudios, siempre atravesado por sus problemáticas, ¿no? Por cómo piensa la sociedad, cómo él piensa la ciencia. Y sí, algo de lo que él dice en sus escritos, que las investigaciones, los escritos que se hagan, eh, tienen que colaborar para mejorar la vida en sociedad. Acá está toda la influencia de la guerra, ¿no? Es decir, si los escritos y las investigaciones no ayudan a mejorar las relaciones sociales, de nada sirve. Aquí está el trasfondo por el cual comencé esta charla, ¿no? Bueno, después de la guerra sí sus trabajos empiezan a tener fuerte circulación. En 1954 él enviuda, eso lo afecta mucho, y aunque se focaliza en el trabajo, y después, tiempo después, nomás un accidente lo deja postrado, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, hasta que fallece, que son 8 años más, él sigue escribiendo, ¿no? Sigue escribiendo. Hay muchos artículos de Wallon que son recopilados en algunos libros, pero vuelvo a decirle, eran artículos que él hacía, es mucho más su producción en artículos. Y bueno, fallece en 1962, después de este accidente que lo había dejado postrado y que él siguió trabajando igual, ¿no? Él, durante estos últimos años, él trabajó intensamente desde las entrevistas, desde el análisis clínico de los datos que los niños le aportaron y las nodrizas que cuidaban a los niños, ¿no? Es decir, como dijimos, sus formaciones de filosofía, de medicina, entonces va uniendo todas estas cosas con la psicología y él utiliza dos grandes métodos, hay dos grandes métodos. Utiliza muchos en realidad, pero hay dos que son los fundamentales. Uno es el método genético y otro es el materialismo dialéctico. Bueno, del método dialéctico ya hemos hablado en algunas de las clases presenciales y es lógico que él esté muy emparentado con eso por su afinidad política, ¿no? Es decir, pero esto le permite arribar a una concepción de ciencia y él piensa la psicología como la ciencia humana y de la naturaleza. O sea, él plantea que no se puede separar al hombre de la naturaleza biológica ni de la naturaleza social. O sea, el hombre es un ser psíquico, orgánico, social y como tal debe ser comprendido. O sea, el hombre es conciencia, es sistema nervioso central, pero también es existencia social, plantea él. Entonces, en esta integración entre lo biológico y lo
y lo sociológico, podríamos decir, es donde aparece la conciencia. Es donde aparece la tensión dialéctica. ¿Cuánto es de lo psicológico? ¿Cuánto es de lo propio del hombre? ¿Cuánto de lo social? O sea, ¿cuánto es lo que se juega de cada cosa en cada manifestación humana? Su proyecto es trabajar sobre la ciencia del hombre y es por eso que piensa al niño para comprenderlo dialécticamente, ¿no? Y desde el método genético utiliza distintas técnicas: la observación, las técnicas comparativas que hacía referencia recién, las técnicas estadísticas. Él trabaja mucho con las técnicas estadísticas, sobre todo para comparar los sujetos del medio donde él estaba presente con los otros sujetos, digamos, pero siempre de condiciones de existencia similares para sacar parámetros, ¿no? Y piensa el método genético en un triple nivel. Un nivel que comprenda al individuo, otro nivel que comprenda al mundo viviente y otro nivel que comprenda a la especie humana. El gran problema que él pretende resolver es cuál es el origen y la evolución del psiquismo. Pensar en el origen y la evolución del psiquismo partiendo de lo más simple y llegando a lo más complejo. Todo en estas transformaciones que va sufriendo, que va viviendo la persona en su desarrollo, ¿no? Dice que no podemos pensar al niño solo considerando la maduración del sistema nervioso. Es decir, él piensa al hombre como una unidad de cambio permanente. Decía hace un rato, hay tensión entre lo fisiológico, lo biológico, el organismo, con las condiciones, con las relaciones con el medio. Pero no podemos pensar al niño solamente desde lo madurativo, tampoco lo podemos pensar solamente desde lo social, aunque él a lo social le va a poner fuerza. Lo social es el origen del hombre, dice. Y en ese aspecto está más cerca de Vygotsky que de Piaget. O sea, se distancia más de Piaget y se acerca más a Vygotsky. Porque dice, lo social es el origen del hombre. Frase tal cual de él. Y él dice, la función, cualquiera de las funciones madurativas, sin el medio en el cual desenvolverse, se atrofia. Entonces, no sería posible que la función se manifieste sin un medio en el cual se desenvuelve. Por eso piensa la fisiología como importante, digamos, por su influencia con la medicina, pero eso está atado a la cuestión sociológica, ¿no? Y siempre entre los factores biológicos y los sociológicos va a aparecer ese duelo dialéctico, ¿no? En el cual, en el centro está el individuo, ¿no? Pero tensionado por lo biológico y por lo social. O sea, ahí emerge el sujeto, el individuo, y una de las afirmaciones importantes, Balón, que me parece que hay que tomar, es que el recién nacido no tiene como ley única del desarrollo su constitución biológica, porque sus condiciones de existencia pueden permitir transformarlo completamente. Es decir, digamos, es decir, no solamente lo biológico constituye al individuo, ¿no? Y plantea que el individuo es genéticamente social. Esta es la afirmación central, esencial en Wallon, que ustedes la van a encontrar donde busquen, ¿no? El individuo es genéticamente social. No podemos nunca pensar la individualidad pura. Es decir, cuando pensamos en el psiquismo, sería una entelequia eso de seguir la individualidad pura, ¿no? Es decir, el yo psíquico es un logro del niño, sobre todo alrededor de los 3 años, que no tiene que ver con el hecho de que él ya tiene su yo formado y lo socializa, sino porque primero tuvo todo lo social, es decir, es un logro que va de lo social a lo individual, o sea, por todo lo social que se vivió durante los 3 años es que permite la emergencia del yo, no es al revés. Bueno, dentro de los conceptos fundamentales que hace Balón figura la emoción, el movimiento,
la imitación y el alter ego, podríamos decir, es el otro yo, ¿no? La emoción aparece en Wallón con un rol determinante y central. Por eso se lo planteaba hoy como preguntas a seguir, porque gracias a la emoción el niño accede a la vida psíquica. La emoción es la primera manifestación del bebé y permite que el entorno, o sea, digamos, que el entorno reaccione a esta primera manifestación del bebé y la decodifique en tanto señal de comunicación. O sea, eso es lo que le posibilita entonces el ingreso a la vida psíquica. O sea, inicialmente la emoción va a manifestar reacciones vegetativas, reacciones motrices del niño, ¿cierto? Al nacer el niño es preso de un montón de sensaciones propioceptivas, interoceptivas, extroceptivas. Las sensaciones interoceptivas, que son las viscerales, y las propioceptivas, que se activan y se vinculan con el cuerpo en el espacio, ¿cierto? Porque con los músculos, las articulaciones, van formando la función postural. Y es que la función postural va a ser la intermediaria con las emociones y con los intercambios con el medio. Entonces, él le da mucho valor al tono muscular, ¿no? En este momento propiamente, en el momento ahí de los primeros meses, le va a dar mucho valor al tono, ¿sí? Al tono muscular. De ahí también la importancia en el sustento epistemológico para los que se dedican a la psicomotricidad, que hoy decía, ¿no? Bueno, él retoma esto de que, bueno, inicialmente fisiología pura, pero que tiene que ver con las emociones, que estas emociones, en el contacto con el entorno puede decodificar, puede responder y así se ingresa a la vida psíquica, ¿no? Diferencia en la actividad tónica dos grandes expresiones. Una es la actividad tónica y otra es la actividad clónica, ¿no? La actividad tónica es netamente expresiva y es la que permite distinguir estados de irritabilidad en el bebé, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en un bebé recién nacido, alimentado, saciado, limpio, es su actividad tónica muestra este estado apacible a diferencia de cuando tiene hambre, de cuando tiene cólicos, y entonces todas estas situaciones las decodificamos, ¿cierto? El entorno las decodifica como señales de comunicación que posibilitan, ¿cierto? La comunicación esta del bebé con el entorno y ahí uno acude en su ayuda, ¿no? Entonces, a partir de esto tenemos la teoría en relación con el diálogo tónico, ¿sí? Con este primer modo de comunicación entre el bebé y el entorno. Entonces, la emoción, plantea Wallón, reposa en la reacción tónica, ¿no? No se puede pensar la emoción sin pensar la reacción tónica, sin pensar la función postural. Otros aspectos muy importantes para el balón y que tiene relación con lo anterior es el movimiento. Y bueno, él sobre el movimiento va a decir mucho. Es la primera manifestación, el primer testimonio de la vida psíquica del bebé, del niño, hasta el acceso a la palabra. Él le da un gran valor en la construcción del psiquismo a las posibilidades de movimiento y plantea que hay distintos tipos de movimientos. Movimientos pasivos, movimientos exógenos, reacciones posturales, y que estos distintos tipos de movimientos son los que permiten construir la conciencia de sí en relación con el otro. Todos estos movimientos nunca aislados de la emoción, la función tónica que veníamos hablando, ¿no? El movimiento junto con la representación van a dar paso al otro concepto importante que plantea Wallón, que es el de la imitación. Wallón lo que plantea es que en determinado momento el niño puede empezar a imitar determinadas situaciones, ¿cierto? Dentro del contexto donde está. Entonces, eh, eh, va a diferenciar, Wallón va a diferenciar la imitación mimética, ¿cierto? La que se hace cuando es captado por el rostro del adulto en estos primeros meses, y de la que se hace en simultáneo, ¿m? Que es esa mujer que va subiendo la escalera y va su nena al lado, chiquita, y de pronto, que sé yo, la mujer agarra el celular y ella hace que agarra el celular y como que va imitando esa situación, ¿no?
O sea, una cuestión simultánea, de la imitación propiamente dicha, que es la que aparece alrededor de los 18 meses. Bueno, yo hice un ejemplo, ¿cierto?, digamos, de niñitos de mayor edad. De la imitación propiamente dicha, que decía que es la que aparece alrededor de 18 meses después del primer año de vida, es el primer acto, dice Wallon, es el primer acto inteligente. El primer acto que da cuenta de un nivel de representación, porque para imitar hay que representar. Entonces, nombra la imitación como el primer pasaje del acto al pensamiento. ¿Mm? Bueno, inicialmente hay mucho en el hacer, en el acto, plantea en la exploración de las posibilidades de conocimiento del propio cuerpo, del espacio, ¿no? Y en ese azar es cuando aparece la imitación. Ahí se da este primer pasaje del acto al pensamiento, ¿no? Constituyendo un segundo mediador. El primer mediador es la emoción, ¿m? Y este es el segundo mediador. Tiene más que ver con los otros, con el mundo externo, con la imitación, con el lenguaje, con el alter ego, con lo social, que es el cuarto concepto importante. Haciendo una síntesis, digamos, nos dice, respecto a lo social, nos dice Wallon que el alter ego, el otro, es el compañero en la vida psíquica. Más o menos así lo dice. O sea, son las dos caras de la misma moneda. El yo no se puede pensar sin los otros, y para que haya un yo tiene que haber otros. Entonces, en ese sentido es significativo, y por eso que dice que el ser humano es genéticamente social. Porque no habría ser humano si no habría otras personas que ayuden a moldear. En relación a cómo piensa la psicología evolutiva, los estadios del desarrollo de la infancia, que es por ahí a veces siempre lo que más interesa, lo que más podemos encontrar siempre en material, cuáles son los estadios según Wallon, los estadios según Piaget. Bueno, en el caso de Wallon, él piensa el desarrollo también en estadios, pero no los estadios como cierta delimitación temporal, así totalmente marcado, ¿no? No, sino como cierto tipo de relaciones dominantes que el niño en un momento determinado establece con el medio, ¿cierto? Y ahí aparecen dos grandes leyes que planteó Wallon en relación con el desarrollo, que una es la de preponderancia funcional y la otra es de alternancia funcional. En la ley de preponderancia funcional, él quiere decir que en cada estado va a haber una función preponderante. Es decir, esta función preponderante va a teñir todas las manifestaciones, todas las conductas del niño, ¿cierto? Eso es lo que va a hacer. Y la ley de alternancia funcional es que, por ejemplo, si en el primer estadio predomina la función centrípeta, en el siguiente va a predominar la función centrífuga, ¿no? Es decir, primero hacia mí, después hacia los otros. Es decir, porque Malone plantea que el niño por momento está más ocupado en consolidar su yo, ¿no? En consolidar su persona, en fortalecerse él, y entonces esto se da en las funciones centrípetas. Y en estadios siguientes se focaliza en fortalecer las relaciones con el medio. Y a eso es lo que él denomina funciones centrífugas. Y establece como significativo, como importante, porque es muy importante en Wallon, la noción de crisis y conflicto. Entendamos lo que ya hemos dicho en alguna de las clases. Él no plantea el desarrollo como escalonado, tranquilo, después de esto sigue esto otro, sino que él plantea un desarrollo evolutivo donde hay crisis, conflictos, donde la estructura se tiene que reorganizar permanentemente, se avanza y se vuelve hacia atrás. Es todo una espiral evolutiva, ¿no? Movimiento de espiral ascendente. Entonces, por eso se recrea muchas veces el modo de pensar el desarrollo balón más como una espiral, ¿no? Que como una manera escalonada, así, unidireccional, ¿no? Inclusive la ley de preponderancia funcional no es que solamente es esta función y nada más. Aquella función que quedó postergada puede tener, digamos,
todavía no maduró totalmente la función preponderante y puede tener su incidencia, ¿no? Es decir, no es que todo es tan lineal, tan unidireccional, ¿no? Bueno, si hablamos por los estadios, en realidad, por ejemplo, para Balón, a diferencia de los otros autores, él la etapa intrauterina la considera un estadio. ¿Mm? Claro que es una fase de anabolismo total, hay una simbiosis orgánica con el cuerpo de la madre, a los sumos por ahí hay algunas pataditas, ¿cierto? Algún acomodamiento, que es todo el gasto de energía que hace el bebé en en el vientre de la madre, donde está totalmente satisfecho. Por eso la simbiosis orgánica. Bueno, la función dominante que empieza una vez que la persona, ¿cierto? Que viene el nacimiento, decimos que integra y organiza el repertorio, digamos, todo a partir de un estadio que él llama de impulsividad motriz y emocional. ¿Mm? Algunos simplemente hablan de impulsividad motriz. Y esto va entre que nace el bebé hasta el primer año de vida. En este estadio, ¿qué prevalece? La función centrípeta. ¿Por qué? Porque hay que fortalecer el yo, o sea, construir el yo. Tiene dos fases. La fase de impulsividad, que es la fase inicial, que podríamos decir que va de 0 a 6 meses, y es la fase donde prevalece la actividad tónica, y las manifestaciones tónicas ahí son las funciones dominantes, ¿no? Sobre todo con matices emocionales el primer tiempo, ¿no? Ahí la emoción se va transformando en gesto, pero a partir del entorno y el niño manifiesta fundamentalmente, pero ahí el niño manifiesta fundamentalmente sus necesidades fisiológicas, puramente fisiológicas, que están vinculadas con la supervivencia. Es el entorno que va transformando estas necesidades en demandas, en llamados, estas manifestaciones en gestos, ¿cierto? Y luego de este primer tiempo se establece en este primer tiempo, digamos, de este primer tiempo se aparece donde estuvo el tiempo, el sueño, el comer, el tomar. Viene un trabajo importante para el bebé y para el entorno también, que es, digamos, que es donde aparece toda la cuestión de, digamos, de expresar aquello para obtener de alguna forma respuesta, ¿no? Este estadio de impulsividad motriz es un trabajo muy importante para el bebé, ¿eh? Este, de estar en el anabolismo total en el vientre, ahora es catabolismo total y tiene que darse lugar, tiene que hacerse entender, porque si no se muere, ¿no? Y él no es consciente de eso, pero está sufriendo hambre, sueño, entonces respira con ritmos incoordinados, por ejemplo, pero que después se van adecuando, imita lo que escucha y lo que no se retroalimenta lo inhibe. ¿Mm? Una cuestión interesante, ¿no? Va a conocer el sufrimiento de la espera y, bueno, la insatisfacción de las necesidades biológicas. Esa frustración es la que va a dar origen o la que va a dar pie al psiquismo, dice Balón, ¿no? Si lo comparamos con Freud, bueno, Freud dice, al nacer nomás, ya con el primer grito, ya tenemos el psiquismo. Ahí hay un ello pidiendo a altas voces que sea atendido, ¿no? Entonces, hasta llegado el año, el niño no se distingue del ambiente familiar, hay una simbiosis afectiva. Así como antes hablábamos de una simbiosis orgánica, acá hay una simbiosis afectiva. No existe distanciación con el medio. En esto se iguala a Piaget cuando, desde el estadio sensorio-motor, él habla que el niño no hace la distancia con el medio, ¿no? Por eso las cuestiones, porque Piaget se extiende mucho tiempo más ese egocentrismo. Todas las acciones de tipo emotivo entre los 6 meses y el año, me olvidé decirle, están ligadas por el dominio postural. Un niño que necesita apoyo para sentarse, ¿no? Entonces, el niño, digamos, empieza a darse cuenta
que en esta segunda fase, que es una fase emocional, estadio emocional, esa es la función dominante. Las manifestaciones del bebé son para intervenir en el entorno, ¿no? Entonces, perdón, no lo llamemos segundo. El primer estadio, que es impulsividad motriz, tiene como dos subestadios, ¿no? Uno más de impulsividad motriz y uno más de cuestión emocional, digamos, ¿no? Para que no se malentienda. En realidad, el estadio que sigue es el sensorio motriz, según Wallon, ¿no? Bueno, en este segundo momento la emoción pasa a ser dominante, ya empieza a ser dominante del estadio anterior y entonces el bebé empieza a intervenir desde allí en el entorno. Entonces al estadio centrípeto, que era el comienzo, le sucede que es centrífugo para fortalecer las relaciones con el entorno, ¿no? Y entonces coincide con un valor importante que le da Wallon a la marcha, ¿no? Acá las posibilidades de adquisición de la marcha, va a decir la actividad dominante del niño, que va a ser la exploración del mundo externo, todas las actividades sensoriomotrices, la actividad de exploración, bueno, va a estar de alguna forma también condicionada por las posibilidades de maduración que tenga ese niño, un mayor nivel de coordinación visomotriz. Eso le va a posibilitar en relación con el conocimiento del espacio, de los objetos. Bueno, este segundo estadio comienza desde el año donde había terminado el anterior y va hasta los 2 años y medio, o en realidad hasta los 3 años, porque a los 2 años y medio hay un subestadio de este estadio que es el estadio proyectivo. Pero vamos a suponer que entonces decimos estadio sensoriomotriz, el año hasta los 2 años y medio, y de los 2 años y medio a los 3 años el estadio proyectivo. En el estadio sensoriomotriz, que comienza a partir del año, le decía, el destete, la marcha, el lenguaje son las cosas en las que se hace hincapié digamos, o Wallon hace hincapié, que son fundamentales para el desarrollo de la personalidad, ¿no? La asociación de parte del niño entre las sensaciones y el movimiento, o las sensaciones que le produce el movimiento, es importante, ¿no? Decía recién, es una fase de exploración, fase catabólica, por ende, la marcha le va a permitir integrar al espacio, llegar a los ámbitos, aparece el lugar relativo de los objetos, descubrirá el espacio, digamos, el espacio ese donde él se mueve, inclusive el nombre de las cosas le va a ayudar al niño a separar el objeto de su conjunto perceptivo. Ahí va a poder separar a medida que le vamos nombrando las cosas. Lo va a hacer sobrevivir al objeto inclusive de la impresión presente, esa sería la expresión de Wallon. Cuando es capaz de organizar el medio ya con un sistema de señales convencionales, entonces el niño va a poder llevar consigo esa realidad. Entendamos que esto para Piaget no ocurre terminado o ya en los finales del estadio sensorio-motriz. Estamos hablando de finales de, digamos, casi llegando a los 2 años, ¿no? Entonces, después de entre los 2 años y medio y los 3 años viene el estadio proyectivo, que está, algunos lo ubican propiamente alrededor de los 3 años, pero Wallon lo ubica entre los 2 años y medio y 3 años, y es el pasaje del acto al pensamiento. El acto es el acompañante de la representación. El pensamiento es proyectado al exterior porque los movimientos que lo expresan hace que la acción sea estimuladora de la actividad mental. Se piensa en acciones. Parece estar mencionando a Piaget, uno cuando él habla de pensarse, operer, ¿no? La forma de pensamiento es la acción. Entonces, que hay como dos direcciones también en este estadio, que tienen que ver con la manipulación y con la exploración de los objetos. Y luego aparece la imitación en el estadio proyectivo,
La imitación aparece como un hito importante que ya marca las nuevas posibilidades de relación del niño, donde ya no solamente está atendiendo a la exploración, sino a la acción y esta posibilidad de poder pasar a actos que tengan más que ver con el pensamiento, ¿no? Bueno, empieza, aparte del simulacro, todo el tema del dibujo. Nosotros estamos encarando la evolución del dibujo desde otros autores, pero Wallon hace una referencia importante al juego del dibujo. Vamos a retomar algo de esto a partir de la lectura completa que ustedes hagan del texto aquí en la unidad 5, ¿no? En este momento, cuando el niño está atravesando este proceso, ocurre la crisis del pensamiento. Es una crisis importante, en la cual el niño necesita afianzar su yo frente a los otros, ¿no? Entonces, se sucede así, es el otro estadio que es el estadio del personalismo, que podríamos decir que es el estadio más largo en Wallon, porque tiene como 3 periodos adentro. El primer periodo, que es el periodo de oposición, que él lo establece entre los 3 y los 4 años de edad, que lo de la edad es relativo, siempre es relativo, porque es más interesante pensar en los procesos que pensar en la franja etaria, ¿no? O sea, no pensar que un niño porque tiene 3 seguramente atraviesa este periodo, ¿no? Y sí, puede que no, puede que lo haya hecho antes, puede que lo haga después, o sea, sacar un poco el tema de la edad del proceso, ¿no? Entonces, al periodo de oposición, y él le habla inclusive de oposición-inhibición, porque normalmente en algunos no se manifiesta la oposición, sino la inhibición, lo sucede el periodo de gracia y el periodo de representación de roles, ¿no? En esos 3 periodos está el estadio del personalismo. ¿Mm? Oposición, gracia y representación de roles. El niño lo que necesita, decía, es afianzar su yo frente a los otros, entonces con su autonomía, con sus posibilidades de hacer, con sus posibilidades de ser, empieza este proceso y lo empieza desde la oposición. ¿Mm? Yo solito puedo. ¿Mm? ¿Pero por qué no querés? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Y necesitamos marcar por ahí el límite con el otro en las actividades de la vida diaria. Me pongo en la mente del niño, entonces las actividades cotidianas, y por eso aparecen las rabietas, los caprichos de imposición, sobre todo cuando hay alguien que le está diciendo algo, ¿no? En el periodo de oposición hay una conciencia del yo, donde reconoce su propia personalidad. Podríamos decir que es uno de los grados importantes de sensibilización hacia los demás. Hay una reacción de prestancia, se llama, ¿no? Si es vergüenza ante los demás, bueno, también por ahí puede darse y también inclusive digamos, o sea, en todo esto una etapa de reafirmación, de seguridad. El niño no habla en tercera persona, dice solamente yo o mí, nada más, ¿no? A ese periodo de oposición le sigue el periodo de gracia, que es la parte que por ahí más nos gusta de los chicos, ¿no? En la cual en realidad su preocupación es más bien agradar al otro, luego de haberse opuesto, digamos, durante un buen tiempo. Entonces lo va a empezar a conmover desde las posibilidades expresivas, ¿no? Y esto es entre los 4 y 5 años. El anterior había sido entre los 3 y 4, de los 4 a los 5 va a ubicar Wallon el periodo de gracia, ¿no? Entonces el niño se ofrece, se hace querer delante de los otros, tiene un espacio reconocido, aprovecha ese cariño familiar, hay un reaseguramiento, ¿no? Una autoestima egocéntrica, es una edad de narcisismo, existe dependencia del ambiente familiar, el niño está inserto allí, ¿no? Bueno, las relaciones con los otros forman parte también de su propia identidad. No puede distinguirse del destino que le toca, digamos, en suerte a la constelación familiar. De allí por ahí la gravedad de las impresiones que un niño puede experimentar en esta edad, porque es la edad propicia para la formación de complejos. Muy, muy propicia, es la edad fatal para los traumas, según Wallon. Bueno, hay muchos estudios, el ámbito clínico
revela inmensamente de estos ejemplos. Recuerdo uno muy famoso, ya hace varias décadas atrás. La niña había sido muy oposicionista muy negativa durante ese primer periodo del personalismo, y la madre no tuvo mejor idea que repetirle permanentemente cada vez que tenía una negativa del niño, decirle, vos sos un cáncer en los huesos para mí. Bueno, qué sé yo, ¿no? Por ahí la investigación no puede llegar a comprobar, pero bueno, la chica murió de un cáncer en los huesos muy joven. Esto es clínica de niños, no quiero meterme en ello. Esto digamos, es psicoterapias, ¿no? Así que simplemente ponía el ejemplo en función de lo fundamental que es esta edad en el tema de lo que digamos, de lo que el chico recibe, de lo que podemos llegar a decir. Y después viene el periodo de representación de roles, en lo que trata de hacer el niño es incorporar al otro a partir de sus recursos lúdicos, ¿no? Fundamentalmente se juega porque aparece el juego simbólico, o sea, se incorpora el otro con todo lo que el otro tiene. Ya estamos muy adelante, ¿no? Es decir, pensemos que esto se da finalizando la época del jardín. Bueno, hoy entre 3 y 5 años están todos escolarizados, que no era la realidad que tenía Wallón, ¿no? En Europa, no en aquel momento, en Europa ahora también la escolarización es de temprana edad, pero en aquel entonces el periodo escolar comenzaba a partir de los 5 o 6 años. Y después le da a este estadio que era centrípeto, que estaba orientado a los otros, le sigue el estadio del pensamiento categorial, que es centrífugo. A ese estadio centrípeto donde estaba orientado a los otros, vuelvo a concentrarme en yo, en mí mismo sería, perdón la expresión. Entonces está preocupado el niño por fortalecer, estaba preocupado por fortalecer las relaciones con el mundo externo, ¿no? Y en el periodo escolar, pensemos que en el periodo escolar él poseía o posee los medios intelectuales, la ocasión de individualizar claramente la disgregación del egocentrismo. Y bueno, el paso por la escolaridad, el ingreso a la escolaridad, porque en esto sí coincidimos digamos, con Wallón, y en que, bueno, no porque es la edad a la que el niño ingresa a la escuela y él plantea es el momento en el que puede prestar atención, que puede sustraerse de sus actividades para interesarse por otras porque le demanda el medio, aprender, permanecer sentado. Entonces, tantas cosas que le demanda el medio al niño en esta edad, dice que es la etapa de la autodisciplina mental, ¿no? De la personalidad polivalente. Entonces el niño se da cuenta que puede estar en distintas situaciones. Pertenece a diferentes grupos, con distintos roles, sigue siendo él. Aunque esté en distintos lugares, va a seguir siendo él, ¿no? Bueno, después viene la crisis de la pubertad, que es otra vez una crisis de afianzamiento del yo, como la crisis del personalismo, el último estadio, que es el estadio de la pubertad y la adolescencia, en la cual se produce una reestructuración de la vida en el acceso hacia la vida adulta, ¿no? Hacia la construcción de las relaciones. Y para acceder a la adultez, bueno, en realidad es importante comprender que el pensamiento científico de Wallón no puede pensarse aislado de su pensamiento político, social, de cómo él piensa la sociedad. Las fuerzas que le dan sentido a los procesos sociales y cómo estas fuerzas impactan en la construcción de la conciencia del hombre, ¿no? Y por eso parece que vale, son datos biográficos, pero vale, ¿no? Bueno, Wallón estuvo durante muchos años silenciado, no tiene la relevancia por ahí que otros autores lo tienen.
Si tuviera que hacer como así a modo de una pregunta final, después de esta exposición, sería cómo los procesos cognitivos y afectivos interactúan dinámica e inconscientemente en la organización del psiquismo infantil según Wallon. Y bueno, si me trato de responder, diría que según Wallon, los procesos cognitivos, afectivos interactúan dinámicamente en la organización del psiquismo infantil, de manera inconsciente, de manera fluida. Los aspectos cognitivos como la percepción, el pensamiento, se van a entrelazar con las emociones, con el afecto del niño, se van a influir en un proceso continuo de retroalimentación. Las experiencias emocionales del niño van a impactar en su capacidad de aprendizaje y en la forma en que él va a ir procesando la información, mientras que los procesos cognitivos van a influir en la interpretación y la regulación de las emociones. Esta interacción dinámica, inconsciente entre lo cognitivo y lo afectivo contribuye a la formación de la identidad y de la personalidad del niño, ¿no? Y esto es lo que va a hacer que el niño tenga su forma de percibir el mundo, de relacionarse con los demás. Por eso Balón destaca la importancia de considerar la integralidad de estos procesos, de atender a todos en el desarrollo infantil, ¿no? Reconociendo que el niño se construye, o la mente del niño, mejor dicho, se construye de manera holística, a través de la interacción de todas estas dimensiones. Bueno, hasta aquí llegamos, nos encontramos en una próxima clase.